Bueno, pues de inmediato quiero presentarles a los invitados de esta noche. Me acompaña Jaime Flores, periodista. Muchísimas gracias, Jaime, por acompañarnos. Un placer que estés aquí en el estudio. Gracias a ti por la invitación y por la oportunidad. Y también nos acompaña Francisco Santos, ex vicepresidente de Colombia, periodista, también un amigo de este programa. Muchas gracias por acompañarnos. A ti, Mariana, y un saludo a Jaime, ese gran amigo periodista que hoy vive en Miami. Pues sabes que quiero empezar contigo, Francisco, porque no puedo evitar preguntarte qué impresión así a grosso modo sacaste de lo que vimos ayer. Pues son un montón de mensajes mixtos. Primero, un fervor popular que fue el que lo eligió. Estaban ahí muchas personas en la calle con una cosa, con un sentimiento de, digamos, de posibilidad que es triste, que genera gran alegría porque es un triunfo de la democracia, pero gran angustia porque lo que uno ve es que muchas de las cosas con las que él se ha comprometido va a ser muy difícil cumplirlas, a no ser de que quiebre el país y por lo tanto no se cumplan ninguna de ellas y acabemos con una democracia mucho más débil. Lo segundo, un nuevo país que entra, o un pedazo de país que entra al gobierno, nuevamente un triunfo de la democracia, pero como bien lo dijiste en tu inicio, gente con poquísima experiencia, gente con una manera ideológica de ver el gobierno. La ministra del Trabajo es una miembro activa del Partido Comunista muy fuerte. Imagínate qué empleador va a tener tranquilidad para contratar a alguien a sabiendas de que existe dentro de ese ministerio esa mirada a la relación empleador-empleado. Entonces, eso acaba destruyendo un elemento fundamental que es la confianza. Pero entró un nuevo país, una gente que quería, pues que nunca pudo, nunca estuvo, y creo que ahí también el establecimiento tiene que hacerse una autorreflexión, pero lo que sí es cierto es que llega a un sector de la sociedad totalmente distinto, pero también, y tengo que decirlo muy claramente, con una mirada ideológica hacia el Estado y hacia el gobierno, cuando lo que un gobierno necesita es resultados pragmáticos para mejorar la vida de la gente. Y finalmente, un tema que tiene un simbolismo que quizás define claramente lo que representa Petro, y fue la espada de Bolívar. Para él y para mucha gente, la espada de Bolívar significaba, pues no sé si es el símbolo que él quería de la libertad, etcétera, pero para mí la espada de Bolívar representa el asesinato de José Raquel Mercado, que lo mató el M-19. Ajá. Finalmente, el primer acto con el que el M-19 hace su presencia es con el robo de esta espada. Es el secuestro de Álvaro Gómez y de tantas otras personas. O sea, yo menciono el primer asesinato, digamos, de secuestro de gran repercusión, como fue el de José Raquel Mercado, líder sindical, por cierto, y lo asesinan. Y finalmente, la toma del Palacio de Justicia, que acabó con la justicia, que degeneró en una justicia como la que hoy tenemos, que está lejos de ser lo que era ya. Entonces, para mí, la espada de Bolívar significan hechos profundamente dolorosos en la historia de Colombia, no la libertad o el símbolo de futuro que ellos plantean. Para mí es un símbolo del pasado, y para la mitad de los colombianos, no te quepa la menor duda. Entonces, sí, hay ese simbolismo. Jaime, la misma pregunta. A ver, ¿Por dónde empezamos? ¿Por María, mis primero... ancestros, mis ancestras, mis ancestres? ¿Por dónde vamos? Yo quiero empezar haciendo una aclaración. Yo trabajo para el Comité Nacional Republicano, he estado en este programa en mi condición de vocero del partido en español, y quiero dejar claro que las opiniones y conceptos que voy a expresar aquí vienen de un colombiano de a pie, un periodista colombiano, pero que nada tienen y no comprometen a las posiciones del Partido Republicano de los Estados Unidos. ¿Cómo vi esto? Yo quisiera usar una palabra. Lo vi como un hecho pintoresco. Folclórico, pero folclórico, decir que es folclórico sería faltarle el respeto a los folcloristas y al folclore que es tan importante y del que estamos tan orgullosos. Lo vi como algo pintoresco, lo vi como lo que refleja este gobierno, que es un gobierno sin mayores perspectivas de hacer nada importante. Es un gobierno que llega más a desbaratar que a construir. Es un gobierno que viene planteando justicia, pero en realidad lo que viene buscando es venganza. Es un gobierno, sí, es un gobierno que va a impulsar esos resentimientos, es un gobierno que va a impulsar esa lucha de clases que puede resultar siendo mucho más peligrosa. Es un remedio que sin lugar a dudas va a ser peor, mucho peor que la enfermedad o todas las enfermedades que veníamos trayendo.
Yo tengo la esperanza de que un país como Colombia y una sociedad como la colombiana y un pueblo como el colombiano pues pueda sobreponerse a estos años difíciles que vamos a enfrentar a partir de ayer, como nos hemos sobrepuesto al cartel de Cali, al cartel de Medellín, a las FARC, al ELN, al M-19, a todos estos grupos guerrilleros, inclusive a los grupos paramilitares, a la delincuencia común. Todos los problemas que hemos tenido que enfrentar como colombianos pues los hemos superado y seguramente vamos a superar este. Y tal vez podemos sacar algunas lecciones positivas de esto, podamos reorganizar nuestra clase política, podemos tener un poco más de visión hacia cómo podemos como sociedad mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas independientemente de la clase social donde se encuentren. Y me parece que pues de alguna manera este gobierno no lo va a hacer, pero va a dejar las cosas suficientemente claras para que la gente finalmente se dé cuenta que las cosas no caen del cielo y que la solución de los problemas de un país no necesariamente están en el gobierno. Pero es peligroso hasta cierto punto la imagen o el mensaje que se está enviando cuando quien te pone la banda presidencial es la hija de un cabecilla guerrillero que tiñó la sociedad de sangre, que sea precisamente esa persona la que elige para que le ponga la banda presidencial y que lleven esa espada de Bolívar que ese mismo grupo del M-19 secuestró, robó y tuvieron que recuperarla. O sea, ese simbolismo para una persona como Petro en condiciones normales debería haberlo dejado fuera de la agenda y lo ha traído en primera persona. Y eso es extremadamente peligroso. Sin duda, pero es que todas las decisiones han sido así. Es uno de los problemas de esta gente es ese, ¿no? Que ellos quieren hacer lo contrario, ¿no? Ellos quieren llevar la contraria como sea. Ellos quieren oponerse a la mayoría de las personas porque creen que ellos tienen la razón. Y no hay nada más peligroso que esa mezcla de ignorancia y arrogancia, ¿no? Porque son ignorantes, no conocen lo que están haciendo, no saben exactamente para dónde van ni qué quieren, pero son arrogantes, estamos en el poder, somos los que mandamos, esto es nuestro. Y esta combinación nos va a traer dificultades y problemas, pero nos vamos a sobreponer a ellos. Bueno, vamos a ver qué fue lo que dijo Petro en el día de hoy y después vamos a entrar con un tema particular, que es esas posibles negociaciones de paz con gente que ha teñido de sangre a la sociedad colombiana. Ya regresamos. ¿Qué es lo que hay en concreto? El deseo de continuar los procesos iniciados en el gobierno Santos y enriquecerlos. Primero, cumpliendo con los que se firmaron, los procesos con las FARC. Segundo, continuando los interrumpidos. Uno, el ELN, y uno muy incipiente que no alcanzó ni a sentarse en una negociación jurídica, que es diferente, la del Clan del Golfo, porque el fiscal de la época tampoco lo permitió. Qué peligro, ¿no? Qué miedo da que una persona que ha empuñado un fusil haga esas declaraciones diciendo que quiere alcanzar quizá un proceso de paz con los insurgentes. Jaime, hay un tema que a mí me gustaría abordar especialmente contigo, que obviamente estás manejando la política de este país continuamente, y es el mensaje que se manda también por parte de este país, de Estados Unidos y de esta actual administración. Cuando tú sacas a uno de los carteles más grandes del narcotráfico que existen todavía en la actualidad, como son las FARC, la mayor guerrilla de América Latina, de ese grupo o esa lista de países terroristas, ¿cuál es el mensaje que se manda? Porque siguen en activo. El mensaje que se manda y que seguramente entendieron estos grupos que llevaron a Petro al poder es que los Estados Unidos no están muy claros en su guerra contra el narcotráfico. Esta administración, yo creo que Estados Unidos sí, los está Estados clarísimo. Unidos, sí, los Estados Unidos que ellos están viendo hoy, esa administración. Esta administración baila con el mismo ritmo que le toca a la izquierda internacional. Y esto está clarísimo no solamente en esa decisión de sacar a las FARC de la lista de organizaciones terroristas del Departamento de Estado. 3 días antes de las elecciones que llevaron a Petro al poder, el grupo de congresistas demócratas que lidera la señora Rashida Tlaib, la señora Ilhan Omar, la señora Alexandria Ocasio-Cortez, etcétera, enviaron una carta al presidente Biden pidiendo que se investigaran unos asuntos pendientes que tenía el señor Rodolfo Hernández, el contrincante de Petro en la última elección. 3 días antes de la elección no tenía ningún efecto distinto del de influir en los votantes colombianos para que no votaran por el señor Rodolfo Hernández. Ese era el propósito. De manera que los Estados Unidos sí están, de alguna forma, esta administración está apoyando al régimen de Petro de la misma forma como Venezuela. El mensaje que envía cuando manda enviados a Venezuela para que discutan con la gente de Nicolás Maduro es el mismo. Es decir,
están desconociendo al presidente que reconoce este gobierno y reconocen más de 50 democracias en todo el mundo, que es el señor Juan Guaidó. Cuando el gobierno de los Estados Unidos, el Departamento de Estado, el secretario Blinken y su áulico allí en el Palacio de la Casa Blanca, que es un hombre de origen colombiano además, que es el señor Juan González, envían a estos personajes a Venezuela, pues están mandando un mensaje completamente distinto del que entendemos como mensaje oficial del gobierno. Y eso lo hemos estado comentando nosotros en la radio en otras ocasiones. Es el mismo mensaje que se envía a Cuba cuando de alguna manera se trata de descongelar las relaciones que tuvo la administración de Obama, y sin que haya libertad en la isla y con mayor represión que nunca, se trata de fomentar nuevamente algo que pudiera sacarles de ese problema económico que tienen tan grave. Pero hemos dejado en el aire el tema de las negociaciones de paz, y este es un tema que también quisiera conversar con el ex vicepresidente Santos. El tema de las negociaciones de paz con las FARC o las negociaciones que se puedan hacer con el Clan del Golfo dejan muchas aristas sueltas, porque tú por un lado no puedes estarle quitando poder a los militares y a la policía y a las fuerzas de seguridad del Estado y darle esa esperanza de vía libre a grupos insurgentes, y más cuando la sociedad colombiana ya en el pasado dijo no. Pues mira, María, yo creo que ahí se viene una disputa muy grande de intereses, no solo en Colombia, sino también regionales. Porque no nos digamos mentiras, hoy el ELN es la primera barrera de contención del gobierno de Maduro. Claro. Está integrado a las fuerzas militares venezolanas. Está creciendo brutalmente en Venezuela. Está cogiendo plata del narcotráfico, del oro ilegal, de la extorsión, del secuestro, del pago el cobro por el paso de Venezuela a Colombia o de Colombia a Venezuela. Del contrabando de gasolina y de otros productos, en fin, se están enriqueciendo como nunca y están reclutando profundamente una cantidad de gente en Venezuela. Entonces hoy es una guerrilla binacional. Luego, no creo que acaben en un proceso de paz serio si el tema de Venezuela no es resuelto, porque Maduro no los va a dejar ir y ellos no van a dejar ir a Maduro. Ellos están tranquilos allá, no tienen nada que negociar primero. El cartel, el Clan del Golfo, etcétera, ahí lo que va a pasar es exactamente lo que pasó en México, y es la política de abrazos y no balazos. Y eso quiere decir que se baja la guardia, crece el narcotráfico, pero se multiplican los muertos en Colombia. ¿Y se solidifican las campañas políticas? No, se solidifica toda la infiltración del narcotráfico en la sociedad, se solidifica el crecimiento del narcotráfico en todos los escenarios de Colombia, y después de tantos años, de más de 30 años donde Colombia logró evitar en convertirse en narcoestado, logró parar el narcotráfico, logró mantener la democracia. Es muy triste que ahorita vayamos a tener a muchos de estos narcotraficantes jugando el triple juego de la política, de la legalidad, pero muy amarrados todavía a la ilegalidad, porque no nos digamos mentiras, ese negocio ilegal no lo van a dejar, no lo van a dejar. Y quien crea que son hermanitas de la caridad que van a cambiar toda esa rentabilidad, ese espacio que tienen por venirse a Bogotá a ver cómo sobreviven o qué hacen con su vida, está totalmente equivocado. Yo siento que eso va a ser un disparo al aire, y siento que tanto el uno como el otro, un proceso como el otro, no van a llegar a buen término. Si llegan a buen término, va a ser en un detrimento gravísimo a la sociedad colombiana, al orden público colombiano, a la seguridad en Colombia, y con un gran beneficio para el narcotráfico, no solo en Colombia, sino en el continente. Yo creo que con la llegada de Petro y con esa política, ese eje Venezuela-México, que es fundamental en el tema del narcotráfico, acaba de encontrar un aliado, desafortunadamente, después de tantos años, que es Colombia, y eso me llena. Preocupa. La verdad que eso es absolutamente preocupante. Ayer nos decía el exministro Fernando Londoño, que se encuentra de paso por el sur de la Florida, que la palabra que resume todo esto es cocaína, y que ahí están metidos los diferentes grupos armados, independientemente de que sean paramilitares o guerrilleros o delincuencia común, o sean venezolanos, o sean colombianos, o sean mexicanos, todos están detrás del mismo propósito, que es traficar con drogas, porque la rentabilidad de esto es enorme.
Y de pronto cuando un presidente como Petro dice yo no voy a seguir explotando petróleo, ni carbón, ni minería, ni nada de esto, todo esto se va a acabar, pero al mismo tiempo está prometiendo una cantidad de prebendas para la gente para que pues vivan sabroso, que esa es la frase que ahora han decidido usar. Pues ¿de dónde va a salir ese dinero? Del mismo sitio donde ha salido el dinero que ha permitido que en Venezuela la gente vuelva a tener cosas, siempre y cuando tenga dólares para pagarla, que es esa economía subterránea alimentada por el lavado de dinero del narcotráfico. Y es ahí donde los Estados Unidos tienen que despertarse y jugar un papel importante, porque además en materia geopolítica, miren ustedes, y lo hemos dicho en otras oportunidades, lo que significa tener a Nicaragua, a Colombia, a Venezuela, México a ahora. Cuba, a México. Imagínense lo que significa eso en términos de control del canal de Panamá, que es tan importante para los Estados Unidos. No hay una vía marítima que una la costa oeste con la costa este de los Estados Unidos que no sea el canal de Panamá. Habría que ir hasta el estrecho de Magallanes en caso de que el canal de Panamá por alguna razón se bloqueara o se congestionara de alguna manera. Así que los Estados Unidos tienen que despertarse y ver que este problema de Colombia no es solamente un tema interno. Y yo me imagino que dentro de Colombia también, aunque tengan control del Congreso y aunque pensemos ahora que eso puede llegar a ser improbable, yo me imagino que una investigación de cómo se financió esa campaña política que lo comentábamos en la radio siendo una campaña de izquierda de las más costosas, donde además gente muy allegada a esa campaña, como la senadora Piedad Córdoba, tenía nexos concretos con los famosos extraditables, fue a la cárcel a entrevistarse con ellos, se fue para Honduras, quiero decir, vino con dinerito que nadie sabe de dónde. Ese tipo de cosas, Jaime, yo espero que en algún momento se puedan llegar a investigar.